Bueno, yo surfeo desde los 5 años y todo este tiempo el mar me ha dado muchísimo a mí. Muchas alegrías, me ha enseñado mucho, amigos, todo. Y hoy en día estoy en un proyecto devolviéndole un granito de arena al mar, tratando de aliviar un poco el plástico de nuestras costas. ¿Y cuándo fue que me di cuenta que el plástico era un problema en el mar? Les voy a contar lo que me pasó hace un tiempo atrás en Montañita. Estaba surfeando un día y de repente al realizar una maniobra me caigo. ¿Qué pasó ahí? Después del revolcón de la caída y todo, le doy la vuelta a la tabla y veo que en las quillas había una funda plástica. Y ese día dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un ejercicio. Este día voy a recoger todo el plástico que encuentre en mi rutina de surf, de esa sesión de surf. Una sesión de surf dura más o menos de 2 a 3 horas. Entonces, para tener claro, esto es Montañita y uno agarra la ola aquí, ¿ya? Y se va hacia la derecha. Ese día estaba para correr unos 40, 50 metros más o menos. Después uno regresa por esa misma ruta y llega al fondo para coger otra ola de nuevo. Por lo general en los lugares donde hay olas, el mar se encarga de llevarse toda la basura hacia la orilla. A pesar de eso ahí, ese día solo pude coger 4 olas más, porque 4 veces que hice eso ahí, tenía las manos y los bolsillos llenos de plástico y tuve que salir del agua. Ahí me puse a dar cuenta, ¿sabes qué? El mar está lleno de plástico. Y me acordé que yo de chiquito cuando entraba al mar veía conchillas en la arena. Hoy en día veo conchillas y plástico. Y lo mismo le pasa a los albatros en una isla del Pacífico. Los albatros ven este plástico y lo confunden con comida. Lo recogen y se lo dan a sus polluelos. Los polluelos se lo comen y lo tienen en el estómago. Pero como no lo pueden digerir, rechazan la comida real que le vienen a dar las madres y mueren de inanición. Estas fotos son tomadas en esa isla del Pacífico y así fue como fueron encontrados los albatros, con plástico en su interior. Por otro lado, el Océano Pacífico también parece que se está cuidando. Y en la mitad del Pacífico ha acumulado todo el plástico, se ha hecho una especie de isla. El tamaño de esa isla es más grande que Texas. Solo en Estados Unidos, en un país del mundo, 1000 botellas son botadas por cada segundo que pasa. Entonces, obviamente, nos estamos dando cuenta que hay más gente que la que ensucia, que la que limpia. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente que limpia? Está limpiando bajo un lema, que es muy bueno, que dice, dejemos un mejor mundo para los niños. Esto es lo que proponen. Por ahí fue que nos detonó una frase que tiene mucha lógica. ¿Y qué pasa si nosotros, en vez de dejar un mejor mundo para los niños, dejamos mejores niños para el mundo? Entonces nos hizo pensar eso ahí. Y nos dimos cuenta de que, ok, ¿cómo hacemos para dejar un mejor mundo para los niños con el objetivo de aliviar el plástico de las costas? Los convertimos en surfistas. ¿Por qué en surfistas? Cuando una persona empieza a surfear, empieza a tener una armonía con el mar muy fuerte. Si el mar se mueve, porque hay olas, el surfista también está en movimiento. Si el mar está tranquilo, el surfista también lo está. Si el mar enferma, el surfista también puede estar enfermando porque está metido en el mar. Y más allá de esa armonía íntima que uno tiene con el mar te da muchísima felicidad. Un tubito de 2 segundos en una mañana te puede dejar feliz una semana, si no es un mes, dependiendo del tubo. Entonces, el mar tiene una cosa muy especial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a visitar a las costas, y enseñarle a los chicos que viven frente al mar, que no tienen nada que hacer, que tienen, por la mayoría es una cancha de fútbol no tan buena. Decirles, ¿sabes qué? Tu cancha de surf está en mejor estado que la de fútbol. Te puede divertir más, te puede dar mucha felicidad. A mí me la dio. Entonces, un poco nosotros pensando en esto aquí, bueno, dijimos, ¿sabes qué? De repente nosotros tenemos esta fantasía por el mar porque somos surfistas y estamos enamorados del mar. Pero dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un ejercicio. Visitemos 2 pueblos, ¿ya? Enseñémosles a surfear y veamos si realmente estos chicos se ponen felices. Veamos si pueden ver que en el patio de su casa tienen un parque de diversiones. Y este video que les voy a enseñar a continuación tiene un poco de surfing y la grabación de estos 2 primeros días que hicimos solamente enseñar a surfear, que es la primera etapa del proyecto. Anywhere I look, I want to find you, and I hope that you were there. No matter anywhere, woman, I had you. I can't go on feeling like this. I need you here with me. I want to feel free. You have my heart, you have my love, and I don't want it back. Every word that I say, I'm thinking of you, and the song that I wrote. It's so much without you. I can't seem to go on, and I know it's my fault. You knew when I
Entonces, ahí nos dimos cuenta, pues sí, el surf le da felicidad. O sea, no estoy tan loco yo que pienso que soy el surfista que está enamorado del mar y toda la cosa. Le enseñamos a surfear a estos chicos, se pararon por una primera vez y estaban todos felices. Fue el evento del lugar. Entonces continuamos con el proyecto y lo mejoramos. Dijimos, ok, visitemos las comunas. Cuando visitamos las comunas, les enseñamos a surfear en tierra. Este es un evento en la comuna, o sea, las familias, todo el mundo está atrás mirando a sus chicos surfear. Se meten corriendo al mar, desesperados, como si fuesen más surfistas que los mismos surfistas que les están enseñando. Se paran en la tabla y con solo una parada en la tabla ya empieza esta relación con el mar, empiezan a enamorarse con el mar. Este chico, si el día de mañana no puede surfear porque se tuvo que ir a otro lado a vivir, le va a crear una buena experiencia del mar y por lo menos va a tener la opción en la cabeza, ¿sabes qué? Yo puedo cuidarlo porque el mar me hizo bien, me hizo sentir bien, ya lo conocí. Ellos no lo conocían y viven frente al mar. Entonces, ¿qué pasa con esto aquí? Le decimos a los chicos, ok, ¿viste que pasaste súper chévere en el mar y todo? Le damos una charla y decimos, ese mar que te hizo pasar tan bien, no está tan bien, está lleno de plástico. Y le comentamos todas las estadísticas estas alarmantes que hay en el mundo del plástico. Pero le damos la opción a ellos, para siendo unos guardacostas, porque viven frente al mar, de cuidarlo. Y le enseñamos a que pueden hacer macetas con el plástico, pueden hacer asientos, pueden hacer atrapamosquitos, y a través de estos niños, las familias también se dan cuenta de que pueden ahorrar dinero en muebles, por ejemplo, ¿no? Pueden ahorrarse luz con esta idea también que está dando la vuelta al mundo. Pueden generar un negocio, ¿ya? Entonces el plástico tiene muchas funciones, puede utilizar muchas cosas, en todo el mundo lo está utilizando para todo, hacen hasta barcos. Y me di cuenta también que en esta foto me hizo pensar bastante. Depende de uno si el plástico termina siendo una basura o termina siendo un juguete que puede recibir el cariño de un niño. Entonces la responsabilidad está en nosotros. Eso es interesante verlo así. Entonces, tomando en cuenta todos estos inventos y todas estas cosas que estamos haciendo, si nosotros cogemos una casa tipo de Curía, por ejemplo, que estamos haciendo las primeras partes en Curía, una casa pequeña, y metemos todos estos inventos de plástico en esta casa, en una casa se podrían poner 2.000 botellas por casa. En una comuna pequeña de 100 casas nomás, estamos hablando de 200.000 botellas por comuna. Ok, ¿qué pasa si esto lo hacemos en todo el país? Y escogemos 100 lugares donde hayan olas frente al mar, donde se puede surfear. Estamos hablando de 20 millones de botellas plásticas solo en Ecuador. Tomando en cuenta como si fuesen 100 casas por comuna, que es una comuna pequeña. ¿Qué pasa si lo hacemos en todo el mundo? Hoy en día, con 5 amigos de otros 4 países, estamos haciendo este proyecto y lo estamos activando en todos lados. Ellos vinieron acá a ayudarme a generar este proyecto aquí y cada uno va a visitar los países para hacerlo. Son surfistas líderes en sus países y lo interesante aquí es que el surf, como te lleva a todos lados, tenemos el network para poder activarlo en todo el mundo. Y lo que estamos haciendo aquí es simplemente un mensaje. Nuestro granito de arena de estas 5 personas que están aquí es un mensaje al mundo. Y aquí en este video que les voy a poner a continuación van a ver el proyecto en sí, el complemento y el mensaje que queremos darle al mundo. El mar me ha dado mucho. Es hora de devolverle un granito de arena. He dedicado mi vida a buscar las mejores olas del mundo. Es evidente que las botellas plásticas están dañando nuestro océano. Hay muchas organizaciones haciendo algo al respecto, pero la realidad es que cada día hay más y más plástico en nuestras playas. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, que hemos visitado varios de estos pueblos que viven frente al mar, le contáramos de que esa botella de plástico no es basura, de que puede ser reutilizada? Así transformaríamos a cada persona de ese pueblo en un natural recolector de ese plástico. Nosotros, siendo surfistas, tenemos un acceso más directo a todas estas comunidades de la costa y podemos empezar a educar desde las generaciones más pequeñas hasta las más grandes. Nuestro trabajo consiste en mostrarles que esa botella de plástico no es mala, que puede ser reutilizada. Entonces visitamos estos pueblos que viven frente al mar y a los niños les enseñamos a surfear. A través del surf
es que nosotros les vamos a mostrar lo que es el amor al mar. Y convirtiéndose en surfistas, ellos van a empezar a cuidar nuestro planeta y quitar ese plástico que está en el agua. Algunas ideas las generamos nosotros, otras las sacamos de internet. No importa dónde venga la idea, lo que queremos hacer es sacar las botellas plásticas del mar. Con estos inventos se podrían reusar hasta 2000 botellas plásticas por casa. Hagamos el cálculo. Un pueblo de 100 casas, 200.000 botellas. Imagínate si hiciéramos esto en todas las costas del mundo. No queremos donaciones ni dinero. Solo queremos que antes de botarlas piense qué puede hacer con ella. Cada acción tiene su consecuencia. Es tan solo un granito de arena. Si todos ponemos un granito de arena, podemos lograrlo. Piensa. Antes de botarla. Gracias. Gracias. Para que tengan una idea, desde que empecé a hablar hasta que se terminó este video, 11 minutos con 38, en Estados Unidos nomás se han botado 698.000 botellas plásticas. Entonces esto es un granito de arena nada más. Y la botella no es que es mala. El plástico no es malo. Lo que nosotros hacemos con el plástico es lo que puede ser bueno o malo. Así que pensemos antes de botarlo. Este es mi granito de arena. Gracias.